Son las 7 de la mañana, 13 minutos. Está con nosotros Katiuska Kin, ella es la flamante ministra coordinadora de la política económica. Y le hemos pedido que nos acompañe para revisar y para conocer algunos elementos en torno a las políticas que se implementan en el régimen en el aspecto de la economía. Así que bienvenida, gracias ministra por acompañarnos. Hay una situación que resulta extraña y que la ciudadanía sigue con preocupación, y es la utilización de los recursos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para actividades gubernamentales, para actividades del Estado, del sector público. ¿Cómo entender ese desvío de ese dinero para esas actividades? Buenos días. Buenos días, Andrés, y permítame explicarle un poco en un contexto más amplio. Voy a responder más adelante a su pregunta. El Ministerio Coordinador de la Política Económica se encarga de algunos sectores, entre ellos el sector fiscal, con los ingresos, los gastos, las inversiones que se realizan a través del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Por otro lado, tenemos el sector externo, donde tenemos exportaciones, importaciones, la balanza de pago, las remesas. Tenemos también el sector financiero y monetario, donde trabajamos con la banca pública, con la banca privada, que son instituciones coordinadas por nuestro Ministerio Coordinador de la Política Económica, y nosotros tenemos que encargarnos como ministerio de velar porque existan los recursos necesarios para que la inversión, para que el ahorro se pueda canalizar a inversión y esta a su vez a producción, a generar empleo. Y en ese sentido, históricamente el IES ha venido trabajando, digamos, o ha venido invirtiendo en el desarrollo nacional. Y para el IES es mucho más rentable invertir en el desarrollo nacional que tener los recursos afuera, con tasas de interés mucho más bajas y no beneficiosas para el IES. ¿No genera eso un riesgo para los afiliados? No hay que olvidar que ese dinero no le pertenece ni al IES, ni al Estado, ni al gobierno, ni a los funcionarios, ni a nadie, sino a los afiliados. Claro, Andrés, ese dinero nos pertenece a todos los afiliados, y en ese sentido, con responsabilidad, hay que tener en cuenta que hay que buscar las mejores alternativas. O sea, no se está haciendo un mal uso de ese dinero, sino se lo está encaminando hacia inversión que pueda a su vez replicarse en producción. Se están buscando los mejores direccionamientos en ese sentido, y hay una responsabilidad en ese sentido. Nosotros nos reuniremos oportunamente con el nuevo ministro de Finanzas, con el presidente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Ramiro González. Ya, ahora, en ese otro rubro que usted refiere, en el sentido de que hay una relación con el sistema financiero, con la banca, quisiera conocer cuál es un poco la política que usted piensa implementar en relación a los bancos. Y le hago esta pregunta porque con el anterior ministro, Diego Borja, había tensiones, había dificultades. Y aquí también se ha exigido a los bancos que traigan recursos que estaban en el exterior. ¿Cuál va a ser su propuesta para la relación con el sistema financiero privado? Bueno, ¿cuál es el objetivo de la banca? La banca, tanto la banca privada como la banca pública, lo que tiene que encargarse es de canalizar los recursos para la producción. Y en ese sentido, digamos, existen algunas diferencias que han sido solventadas en reuniones con el mismo presidente respecto a a distintas posiciones. La banca tiene ciertas posiciones, el gobierno tiene otras, y los actores se han sentado para discutir y consensuar al respecto. Nosotros estamos, de alguna manera, vamos a continuar con este diálogo impulsado por el presidente en torno a este tema, pero tenemos que recalcar la importancia de la banca en el desarrollo del país. La banca tiene que jugar un rol muy importante para, justamente, ¿por qué? Porque las personas o las empresas que requieren créditos tienen que poder acceder al sistema financiero. ¿Y usted cree que es una buena decisión aquella de traer esos dineros o obligar a los bancos que traigan esos dineros que los tenían en el exterior? Bueno, hay que tener en cuenta que existe una demanda de crédito, y en ese sentido es importante que los bancos puedan canalizar esos recursos, puedan atender esa demanda de crédito que existe en el Ecuador. Pero más bien la información era al contrario, en el sentido de que no había una demanda de crédito, de préstamos. Bueno, eso contrasta con justamente las colocaciones que ha tenido la banca pública en este último año, y simplemente tal vez quisiera referirme a algunas cifras, como por ejemplo las colocaciones de la Corporación Financiera Nacional, que ha colocado 65 millones de dólares, o el Banco Nacional de Fomento, que ha colocado 110 millones de dólares, o el Banco Ecuatoriano, el Banco del Estado, que ha colocado casi 90 millones. Entonces, esa visión contrasta con justamente esta demanda creciente de crédito que existe en el Ecuador. Ahora, una pregunta más global. Sí, no sé. Y tal vez solo recordar también que hay ciertos sectores bastante excluidos que tienen que recurrir
a lo que se conoce comúnmente como chulquero y que de alguna manera plantea unas tasas de interés bastante onerosas. Entonces sí existe una demanda de crédito en el Ecuador. Ahora, ahí se exige o se reclama que se pueda bancarizar a esos sectores y que se los pueda incluir al sistema formal del sistema financiero. Bueno, la gente tiene que recurrir a esos sistemas informales justamente porque no puede acceder a otro tipo de sistemas. Para eso se está creando un fondo de garantía que les permita de alguna manera tener los mecanismos para que el hecho de que no tengan colateral o que no tengan garantía les permita el acceso. Ahora, hay la sensación, ya en términos globales, Katiuska, de que el gobierno se está quedando sin dinero, que tuvo un momento de bonanza con un precio del barril de petróleo muy bueno y con las remesas que se habían también mejorado y luego la crisis ya internacional comenzó a generar dificultades y los gastos excesivos en el sector público. Entonces, que como que comienza a quedarse sin dinero y comienza a utilizar estas otras opciones, que es traer el dinero de los bancos en el exterior, que es obligar al IES a que invierta. Ahora mismo hay esta decisión respecto a las empresas petroleras. O sea, ¿hay desesperación por dinero? No hay desesperación por dinero, Andrés. Lo que hay es, y tampoco creo que exista gastos excesivos del gobierno, lo que existe es un interés por realizar las inversiones que necesita el Ecuador. En ese sentido, la hoja de ruta está bastante clara, marcada en la Constitución, marcada en el Plan Nacional para el Buen Vivir, y hay inversiones que son necesarias. Nosotros no podemos permitirnos, digamos, otro estiaje como el que tuvimos el año pasado, y hay inversiones que no se han realizado hace mucho tiempo. ¿Qué es lo que ha pasado? Nosotros hemos hecho las cosas bastante bien en ese sentido, digamos, hemos tenido ingresos mayores que los que han tenido gobiernos anteriores, pero no han sido ingresos no solo por el precio del petróleo, sino también porque las condiciones, digamos, en el tema petrolero han sido beneficiosas para el Ecuador y nosotros nos hemos beneficiado más del recurso, de un recurso que es de todos. El petróleo también es un recurso natural y por otro lado, en términos, por ejemplo, de recaudaciones tributarias, también hemos mejorado la recaudación tributaria. Entonces tenemos mayores ingresos, o sea, ¿por qué? Porque ha habido esfuerzos de nuestra parte para tener esos mayores ingresos. Y en términos de lo que usted me mencionaba, de cuáles son en términos del presupuesto, por otro lado, hay que recordar que el presupuesto tiene ingresos, tiene gastos y así como en la economía familiar, yo no puedo tener todos los recursos en el primer día. Esos recursos se llaman o se conoce como flujos. Yo tengo que ir garantizando los flujos de recursos de tal manera que me garantice el pago de los gastos programados. Y, digamos, si hacemos un ejemplo bastante coloquial, en una familia nosotros no tenemos los ingresos el primer día, sino que vamos teniéndolo a medida que vamos requiriéndolos. Ahora, pero fíjese esa señal que comienza a surgir, y yo ya le he mencionado algunos casos, y ahora se comienza a hablar de la posibilidad de eliminar o de focalizar el tema de los subsidios. ¿Usted? Bueno, yo creo que en torno al tema de los subsidios es importante no satanizarlos. Existen otros países que utilizan los subsidios, el mismo Estados Unidos, la Unión Europea, mantiene subsidios o seguros de desempleo o subsidios agrícolas. Y los subsidios no son malos per se. Los subsidios persiguen o son instrumentos que permiten incentivar ciertas políticas y en ese sentido tienen que cumplir con sus objetivos y tienen que cumplir con el destino para el cual fueron creados. ¿En el tema concreto del gas? El presidente, como ha mencionado, ha dicho que tendremos que sentarnos a discutir en torno a los subsidios. Ahora, ese era un tema cerrado que ni se hablaba. Fíjese, ahora ya se van a sentar a conversar, a discutir sobre los subsidios. O sea, ya es un primer señal de esto que comienza a percibirse, de que no hay dinero y de que todo funciona en el país alrededor del sector público, del dinero del sector público. Bueno, aquí creo que hay que tener en cuenta algunas cosas. ¿Qué es lo que pasó, Andrés, del año pasado? El año pasado fue un año de crisis internacional que nos afectó a nosotros por partida triple. Y en ese sentido, ¿qué es lo que hizo el gobierno? El gobierno tuvo una política contracíclica, una política en la cual mitigó los efectos de la crisis. Si nosotros no hubiéramos actuado como actuamos, hubiéramos tenido una tasa de crecimiento negativa. Entonces, es importante también entender el contexto en el cual nos encontramos y entender que en el contexto actual se deben realizar las inversiones, se deben realizar las inversiones que se necesitan. Y es así como nosotros requerimos inversiones, o sea, el país requiere inversiones para poder salir o poder avanzar de alguna manera en la situación en la que nos encontramos. Entonces, el problema es de dónde sacamos la plata para las inversiones. En ese sentido, existen algunas alternativas y nos sentaremos oportunamente con
con el ministro para definir cuáles son estos mecanismos. Perfecto, muchísimas gracias a Katiuska Kin, es la flamante ministra coordinadora de la política económica, que nos ha dado a conocer esta mañana algunos elementos, algunas ideas de cuáles son las propuestas en el orden político, el sendero por el cual van a conducir, van a llevar al país en el área de la economía. Gracias por atender este diálogo, ya volvemos.